hermanitos, hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 4, verso 21 al 25, continuando por supuesto con la predicación del Evangelio de Marcos, una predicación expositiva verso por verso, versículo por versículo, y el título de la predicación del día de hoy es Una verdad que no se puede ocultar. Una verdad que no se puede ocultar. Y quiero que leamos los versos clave del día de hoy, aquellos que vamos a estar viendo, los textos base. Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Marcos 4, 21 al 25. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medéis os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aunque lo tiene, se le quitará. Aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, hermanos? Hoy veremos cómo las enseñanzas de Jesús fueron creadas para compartirlas. Hoy vamos a ver cómo las enseñanzas de Jesús fueron creadas para compartirlas. Y les presento el bosquejo que vamos a estar viendo alrededor de este pasaje. Punto número 1 del bosquejo. Punto número 1 del bosquejo. Una verdad que no puede ocultarse. Punto número 1 del bosquejo, una verdad que no puede ocultarse, del versículo 21 al 23. Punto número 2 del bosquejo, una verdad que trae recompensas, del verso 24 y verso 25. Punto número 2 del bosquejo, una verdad que trae recompensas. Verso 24 y verso 25. Pero antes de leer nuestro texto base, hermanos, nosotros tenemos que recordar que en la parábola del sembrador encontramos 4 tipos de corazones. O sea, recuerden ustedes que de acuerdo a la parábola del sembrador, la semilla que era la palabra de Dios, mientras que la tierra que era los corazones de 4 tipos diferentes de personas. ¿Qué es lo que encontramos? Que solamente en 3 tipos de tierra la palabra de Dios no germinaba, la palabra de Dios no daba fruto. La gente realmente no amaba al Señor con todo su corazón. Entonces, ya sea que la semilla, la palabra de Dios caía en tierra dura porque era pisada, tierra dura que era como el camino, o sea, hablando de corazones de personas que simplemente no quieren saber nada de la palabra de Dios porque están totalmente endurecidos, que cae sobre piso que es sobre roca, que va creciendo, pero de repente viene la persecución y abandonan el camino. ¿Por qué? Porque su fe no estaba cimentada en Cristo, no echaron raíz en Cristo Señor. También encontramos el tipo de tierra que desgraciadamente va creciendo, crece la raíz, pero la semilla es ahogada. ¿Con qué? Con los afanes de este mundo, con el afán al dinero, con el engaño del dinero, decía nuestro Señor Jesucristo. Y desgraciadamente, a pesar de que crece la planta, germina la semilla, pues no da fruto. ¿Y en qué quedamos? Que toda semilla que no da fruto, ¿qué es lo que le pasa? Es desechada, mandada al infierno. ¿Por qué? Porque solamente puede haber una cosa en el corazón del creyente: o Dios o el mundo. Y si tu corazón está peleando para ver quién tiene la prioridad en tu vida, los afanes de este mundo, el amor al dinero o otros deleites pecaminosos, entonces tu prioridad no es Cristo, no vas a dar buenos frutos, entonces das evidencia que no eres un hijo de Dios. Y ¿cuál era el último tipo de tierra? Dice la Escritura que era buena tierra, tierra donde germinaba la semilla y donde daba un buen fruto del 30, del 60 y, dice la Escritura, del 100 por 1. Y nosotros aquí como cristianos nos vemos reflejados, ¿no? Dando fruto en la abundancia a nuestro Señor, ya sea dependiendo de nuestras capacidades o dependiendo también de nuestra entrega, damos fruto de 30, 60 y de 100 por 1, pero esforzándonos siempre ¿a qué?
hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas para darle ofrenda agradable a nuestro Señor. ¿Y esto qué nos trae a la memoria? Pues simplemente nos trae a la memoria lo que todo cristiano tiene que estar produciendo. Tú a lo mejor dices, ¿qué le tengo que producir a mi Dios? Además de buenas obras. Ve a Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Vean lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Dice así: mas el fruto del Espíritu. ¿Querías saber qué fruto dar al Señor? Bueno, esto es lo que el Espíritu Santo tiene que estar produciendo en ti, si es que realmente eres un genuino cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es que cada una de estas cosas sea un fruto, no. Todas estas cosas son el fruto completo. Tu vida tiene que reflejar amor hacia Dios, hacia sus semejantes, hacia tus enemigos. Tu vida tiene que reflejar gozo. Yo no me imagino a un cristiano que no tenga gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gozo porque nuestro Señor nos ha salvado. No por lo que tengamos dependiendo de nuestras circunstancias, sino que el cristiano tiene gozo en su corazón porque sabe que el día que muera le espera una recompensa eterna en Cristo Jesús. Porque Dios es su Señor, es su amado. Tenemos paz. ¿Por qué? Porque ya no tenemos nada en nuestra contra. Nuestros pecados han sido borrados. Paz para con Dios. No es de que nunca haya angustia en mi corazón. Puede realmente un momento de debilidad o algo que esté pasando en tu vida te puede traer angustia, claro. Pero tú en el momento que oras tienes paz con Dios, sabiendo que estás bien con Él y sabiendo que Él está contigo, ayudándote en todo momento. Y eso produce también paciencia. El verdadero cristiano tiene paciencia. ¿Por qué? Bueno, lejos de todas las cosas que pueden pasar en nuestras vidas, de que ya me hizo enojar mi esposo, ya me dijo enojar mi esposa, los hijos, en el trabajo, X, no, sino tenemos paciencia porque vamos a ir ¿a dónde? Al reino eterno. ¿Cuánto tiempo nos tardaremos en ir al reino eterno? No sabemos, hasta que el Señor nos llame, hasta que Él venga, pero tenemos que tener esta paciencia. También tenemos benignidad y bondad. Somos buenos para la gente que nos rodea. Fe con el Señor, porque sin fe, pues es imposible agradar a Dios también. Tenemos mansedumbre y templanza. Este es el fruto del Espíritu Santo que tiene que estar dentro de nosotros y que nosotros tenemos que estar produciendo. Y entonces, si tenemos el fruto del Espíritu, por lo tanto, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu Santo? Es ser llenos de la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto posible? Pues dice Gálatas capítulo 5, verso 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está. A diferencia de los otros tipos de tierra, el verdadero creyente ha crucificado sus pasiones y sus deseos en la cruz de Cristo. Sabe que ya no vive para sí, entonces vive para la gloria de Dios, produce fruto en abundancia y tendrá una recompensa eterna, dándolo a manifestar a todas las personas. Entonces, por medio de nuestras vidas santas, tal cual Él nos mandó a vivir en obediencia, y su voluntad en la palabra de Dios, nosotros le glorificamos. Vean lo que dice 1 de Juan capítulo 2, verso 4 al 6. Es un texto muy conocido por nosotros. 1 de Juan capítulo 2, verso 4 al 6. Dice 1 de Juan capítulo 2, verso 4 al 6. Dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Porque que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo andaremos como él anduvo? Con el conocimiento de su palabra que nos orilla a hacer su voluntad y a generar fruto y fruto en abundancia, buscando tú tu santificación personal y buscando también tú agradar a tu Señor, porque entiendes que has sido nueva criatura regenerada para la gloria del Señor. Y con esto en mente quiero que preparemos nuestros corazones para ahora sí escuchar la siguiente parábola de nuestro Señor Jesucristo, en donde desde el verso 21 se nos hace, bueno, más bien Jesucristo le hace a sus discípulos dos preguntas. Quiero que ustedes entiendan que lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el verso 21 al 25, lo dijo a sus discípulos y a los apóstoles después de enseñarles el significado de la parábola del sembrador. Automáticamente después le está diciendo a la misma audiencia, sigues nuestro Señor Jesucristo con una idea. Pero antes de ver al verso 21, hay tres artefactos que tenemos que distinguir. ¿Por qué? Porque son diferentes a nuestra época o simplemente no los conocemos. En el verso 21 se habla sobre un almud. Un almud. ¿Qué es un almud? Bueno, un almud es una vasija. Ven imágenes y buscan en internet almud. Es una vasija cuadrada, como una tazota grandota cuadrada, que le cabe alrededor de 7.5 litros. Pero esta tazota grandota o esta cajota grandota se usa para medir líquidos y granos. Es una caja que ocupaban para medir líquido o para medir grano. Eso quiero que ustedes lo entiendan. También se menciona una cama, y no quiero que a ustedes se les venga a la mente la cama del oso, donde el oso se acuesta bien grande, ¿no? Ahí. No es un colchón esta cama. Más bien esta cama que se refiere al verso 21 está hablando de una colchoneta que los judíos usaban para dormir. Entonces, cuando se levantaban, la doblaban, la ponían en una esquina y ya tenían todo el espacio libre. Llegaba la noche, desdoblaban su camita, su colchoneta, se acostaban y dormían. Eso se refiere cuando dice cama, una clase de colchoneta que los judíos montaban y desmontaban cada día para dormir y para continuar sus labores la ponían ahí a un lado. Y también menciona el verso 21 un candelero, pero no quiero que ustedes piensen en un candelero como estos grandotes de metal, ¿no? Donde encontramos en haciendas. Más bien este candelero era como una tacita de cerámica donde se le echaba un aceite, tenía una pequeña mechita, se prendía la mechita y la mechita quemaba el aceite y así se alumbraba. No eran un candelero de cera, era un candelero de aceite. Y así, bueno, el candelero, ¿qué es lo que se ocupaba? Prendías tu candelero, después lo ponías en un lugar estratégico de tu casa donde se podría alumbrar en el cuarto la mayor distancia posible. Entonces quiero que lo entiendan, una tacita chiquita donde se le entraba un poco de aceite, bueno, se le entraba el aceite suficiente con una mechita, se prendía y tú lo ibas a colocar en un lugar de la pared, a lo mejor en la viga de tu casa, para que alumbrara lo más posible. Entonces ya entendemos que es un almud, ya entendemos que es una cama, ya entendemos que es un candelero. Y todo esto es necesario nosotros entenderlo porque ustedes recordarán que estos versículos fueron escritos hace más de 2000 años. Hay cosas que al día de hoy son diferentes a lo que estaban en aquel entonces viviendo. Como por ejemplo, si ustedes les dicen un candelero, ¿qué es lo que piensan? Esto es lo que les digo de la hacienda. O están poniendo el ejemplo de la luz. Bueno, a lo mejor muchos de nosotros ya no nos tocó vivir con candeleros. Simplemente decimos, bueno, apagamos y prendemos el interruptor de la luz y podemos decir, hágase la luz. Pero en aquel entonces no era así. Así que los animo que cada vez que ustedes abran sus Biblias, se esfuercen por entender la cultura que está viviendo la persona que está escribiendo el texto bíblico. Entender al autor original, su contexto histórico, cultural, social, económico, ambiental si quieren, nos ayudará a entender mejor qué es lo que este autor le quiso decir a su audiencia original. Siempre. Entonces, ahora sí, vamos al verso 21. Marcos capítulo 4, verso 21. Dice así la palabra de Dios. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud
o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Bueno, por supuesto que si era de noche, tú no ibas a poner tu luz que iba a alumbrar todo tu cuarto o una porción de tu casa, no le ibas a poner debajo de este almud, de esta cajota grandota, y tampoco le ibas a poner debajo de tu cama, debajo de tu futón, ¿no? O debajo de tu colcha que lo usabas para dormir, si pertenecías en este siglo. ¿Tú querías luz para qué? Para que alumbre en la oscuridad y para que alumbre la mayor cantidad de territorio posible que está en tu casa o en tu predio. Vean lo que dice el verso 22. Nuestro Señor mismo también da la respuesta. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Con esta luz, por supuesto, que está alumbrando. Entonces, ¿qué quería dar a enseñar nuestro maestro con esta parábola? ¿Qué quería dar a enseñar? ¿Qué es la pregunta que todos nosotros nos tenemos que hacer cada vez que estudiamos un texto bíblico? ¿Qué es lo que nuestro Señor quería dar a enseñar? Hermanos, recuerden que la primera regla para interpretar cualquier pasaje bíblico es ver el contexto anterior, inmediato. Es decir, tenemos que leer antes del texto que vamos a estudiar. ¿Y qué es lo que encontramos antes de este texto? En los versículos anteriores. Se los repito, la parábola del sembrador. ¿Y a quién va dirigida? A sus discípulos, específicamente a los que estaban con Jesús y a sus apóstoles. Y nuestro Señor, ¿por qué estaba hablando con ellos? Porque les estaba dando la interpretación correcta de esa parábola, porque sus discípulos le dijeron, no entiendo. Nos gustaría que nos explicara, Señor. Y nuestro Señor, en este afán de explicarle la parábola, les da otra parábola más para dar a entender, para ampliar su conocimiento aún más. Yo les pregunto esto, una vez entendiendo esto, que la parábola del sembrador fue dicha antes, hay 3 tipos de tierra, 3 que no quieren al Señor, una que sí ama al Señor, que deja que la palabra de Dios crezca dentro de él y que da fruto en abundancia. Yo les pregunto una cosa, ¿acaso el Hijo de Dios puede esconder su buena manera de vivir? Verso 20, mis discípulos, la buena tierra, tiene que dar fruto en abundancia. Verso 21, no se puede ocultar la luz. No se debe de ocultar la luz, porque todo tiene que salir a manifiesto. Entonces, ¿a qué nos lleva el versículo? Discípulos, entiendan con esta nueva parábola. ¿Acaso la luz es luz para ser escondida? No, más bien la luz es luz para darla a conocer a todos y para que alumbre a todos. Pues sus buenas obras, que son luz en este mundo, no pueden permanecer escondidas, ni tienen ustedes que esconderlas. Tienen que sacarlas al mundo para que todas las vean y para que alumbren en todas las naciones. Eso es lo que nuestro Señor está diciendo. Y vean lo que dice Mateo 7:16, así de simple. Porque es necesario que el cristiano viva enseñando la luz de sus buenas obras. Recuerden, semilla de la parábola del sembrador. La buena tierra que tiene que dar fruto en abundancia de 30, 60 y de 100 por 1, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que dar evidencia de este buen fruto que estamos dando? El fruto del Espíritu. Porque dice la Escritura, por su fruto los conoceréis. Así de simple. Porque nosotros nos tenemos que dar a conocer por nuestros frutos, por nuestro buen fruto. Entonces, ¿cuál es nuestro buen fruto? ¿Cómo nos tenemos que dar a conocer? Tenemos que estarle diciendo a las personas alrededor nuestro, ve mi fruto, ve mi fruto, ve mi fruto, cuando ellos no saben de qué fruto estamos hablando. Yo te lo voy a hacer más sencillo. Tenemos que darnos a conocer por nuestra forma santa de vivir, que es conforme a las Escrituras. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente ve la ilustración. Cuando tú prendes una vela, una lámpara o la luz de tu casa en medio de la oscuridad, ¿qué es lo que le pasa a las tinieblas? Se esparcen. Se esparcen. Entonces tú tienes que dar evidencia de tu buen fruto a todas las personas. Y las personas tienen que ver tu buen fruto. Tienen que verlo. Porque sería inevitable que la oscuridad no vea la luz que hay dentro de nosotros.
es inevitable. Y a lo mejor alguien dirá, pues Sergio, pues yo creo que nuestro cristianismo debe de ser personal y debemos de vivirlo de forma discreta, sin llamar la atención. Tú sabes, la religión es algo muy propio, muy mío. No es necesario que la otra persona sepa que yo soy cristiano. Es más, dice la Escritura, porque puedes sacarme un versículo así. Es más, dice la Escritura que mi mano derecha no tiene que saber mi mano izquierda, ¿no? Pues déjame decirte, hermano, que tienes una comprensión muy errada de la palabra de Dios. Tú tienes que dar testimonio, verdaderamente evidencia de que eres un hijo de Dios, regenerado, sometido a la palabra y al poder del Santo Espíritu. Si no estás reflejando esto, hay problemas en tu vida. Es que me esfuerzo por reflejarlo. Es que, ¿entiende? La luz no se esfuerza en alumbrar. La luz simplemente, ¿qué pasa? Alumbra. Alumbra. Entonces tú simplemente tienes que, ¿qué? Hacer buenas obras. No es de que alguien te esté poniendo una pistola en la cabeza y decirte, Sergio, ahora tienes que hacer buenas obras. No. Simplemente, si realmente eres buena tierra, si realmente la semilla de Dios se está germinando en ti, si realmente tú estás así creando fruto en abundancia para nuestro Dios, simplemente tienes que alumbrar con tu vida, con tu testimonio, con tus hechos. La gente cuando te vea tiene que decir que eres una verdadera cristiana, un verdadero cristiano. Escucha, no estoy diciendo esto para que te pongas en tu situación y digas, ay, Sergio, tienes toda la razón. Mis hermanos de al lado yo tengo que ver su luz de ellos. No, es más bien para que tú digas, mis hermanos de al lado están viendo mi luz o no me están viendo. Yo estoy reflejando la luz de Cristo alrededor del mundo, porque si la gente no la alcanza a ver, quizás tú no seas buena tierra. Quizá, muy probablemente. Es que yo vivo con gente que nada me la pasa juzgando. ¿Por qué te juzga? Examínate. ¿Por qué haces cosas malas? ¿Como si fueras hijo del diablo? ¿O porque tratas de hacer la voluntad de Dios en tu vida? Y por eso te juzgan. No lo sé. Espero que sea la segunda opción. Porque si te juzgan por hacer cosas malas, pues bien lo tienes merecido. No tienes que hacer nada malo, porque te hace llamar cristiano. Pero si eres un cristiano y te están juzgando malamente por hacer el bien, pues también al Señor le hicieron lo mismo, ¿no? Pero el chiste es que tienes que dar fruto. Ahora, fíjense, les voy a dar unos versículos que nos animan a dar fruto. Es más, no nos animan, nos ordenan a los hijos de Dios en dar buen fruto para nuestro Salvador y Padre Dios. Efesios 2:10. Prepárense porque van a ser 4 versículos, más para que lo tengan en mente. Efesios 2:10. Y en estos versículos, les repito, nos encontraremos con pasajes donde nos mandan a los hijos de Dios en vivir haciendo buenas obras, reflejando la luz de Cristo, viviendo en santidad, dando fruto. Efesios 2:10. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Con qué propósito fuimos creados en Cristo Jesús? Escuchen, para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Cada vez que tú puedes hacer algo bueno, reflejando la luz de Dios, y no lo haces, estás desperdiciando la oportunidad que Dios te dio desde antes de la fundación del mundo. Estás menospreciando lo que Dios preparó para ti desde antes de que naciéramos. Entonces, una forma de glorificar a Dios es aprovechando nuestro tiempo, aprovechando nuestros recursos, nuestras circunstancias. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Dar fruto. Muchas veces una buena obra no solamente es dar dinero. En ocasiones sí, pero no siempre. Muchas veces una buena obra simplemente es escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Es ponerte en los zapatos del otro para comprenderlo y no pelear por pelear. Es sabernos quedar callados cuando alguien quiere discutir. Esa es una buena obra. Y muchas veces una buena obra es ponerte frente a una persona y decir, yo creo en Cristo y no me vas a mover de aquí. ¿Me explico?
Ahora vayan a Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Lo repito una vez más, Hebreos 10, 24 y 25, dice así la palabra de Dios. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿al qué? Al amor y a las buenas obras. Ahí está. Mientras estemos en una congregación, tenemos que buscar la manera de cómo estimularnos unos a otros a las buenas obras y al amor, por supuesto. ¿Y cómo va a ser esto? Dice el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. En lugar de dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre, una buena obra que es congregarnos y estimularnos, exhortándonos, amándonos. Así tiene que ser, hermanos. Esto también es una buena obra. Oye, Sergio, entonces los que no vienen a la iglesia, sabiendo que tienen que venir a la iglesia, ¿no están obrando bien? Claro, no están obrando bien, están desobedeciendo a Dios. Y además te están desobedeciendo otros mandatos. ¿Cómo van a estimular ellos a otros hermanos en amor, en buenas obras? ¿Y cómo ellos los van a exhortar? ¿O nos van a exhortar si no vienen a la iglesia? Es imposible. Tú no puedes exhortar a una persona que está detrás de una televisión. Tú no puedes abrazar a una persona que está detrás de un monitor. No puedes. No puedes. Bueno, ahora vayan conmigo a Santiago capítulo 2, verso 14 y 17. Santiago capítulo 2, verso 14 y 17. Miren, dice así la palabra de Dios. Ya estamos en Santiago 2, 14 al 17. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquí ya estamos hablando de suplir las necesidades económicas de las personas, de nuestros hermanos en Cristo. Verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios? Hacer buenas obras que den testimonio a las demás personas que Él tiene vida y vida en abundancia, que tú tienes vida y tú tienes vida en abundancia, que manifiesten tu santidad y tu entrega a Dios. Es parte del propósito del cristiano hacer buenas obras. Y yo te voy a dar ejemplos de gente bíblica que hizo buenas obras, donde con estas buenas obras manifestó que realmente eran hijos de Dios. Un ejemplo de ellos es Rebeca. Les voy a dar 4 mujeres. Uno de ellos son Rebeca. ¿Se acuerdan? Hay una historia donde Abraham le quiere conseguir novia a su hijo Isaac y manda a su criado, ¿no? Para que vaya a buscar a su parentela. Entonces el criado llega y ve a una persona y su criado dice al Señor, ora al Señor. Él lo hizo así, no quiere decir que ustedes lo hagan. Señor, por favor, que la persona que yo esté buscando sea la persona que se acerca a darme agua a mí y le dé agua a mis camellos. Bueno, no, yo no les estoy animando a que si ustedes digan, ay, ¿dónde voy a trabajar? El primero que me hable dónde voy a ir a trabajar o, ay, ¿qué me voy a poner hoy? Si veo un pajarito rojo en la ventana, me voy a poner algo rojo. Si veo un pajarito verde en la ventana, me voy a poner algo verde. No, eso no estamos diciendo. Es algo que él hizo, el criado hizo, y nosotros no estamos llamados a hacerlo. Pero vean qué fue lo que hizo Rebeca, si sabe la voluntad del Señor. Génesis 24, 45 al 46. Génesis capítulo 24, verso 45 y 46. Génesis 24, 45 y 46. Dice la palabra de Dios, antes que acabase de hablar en mi corazón,
he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Ahora yo les pregunto, está bien, el criado había orado por esto, está bien. Fue una confirmación para él, está bien. Yo les pregunto, ¿realmente, humanamente, Rebeca tenía necesidad de darle de beber a un hombre extraño? No, Rebeca tenía necesidad de darle de beber con los cántaros que están pesados, que es como si cargaran un garrafón. Con la necesidad que tenían que beber, ¿le tenía que dar a los animales de este hombre? ¿No es más fácil que Rebeca dijera, perdón, estoy ocupada, vengo por agua, tengo cosas que hacer en mi casa? Claro que sí, pero vemos que Rebeca tenía un buen corazón. Y Rebeca no le importó, pues, quedarse unos minutos ahí, cargar un poco más, bajar quién sabe cuántas veces el cántaro al pozo, cargarlo y darle a los camellos que beben mucha agua para servir a este hombre. Una buena obra, darle de beber a alguien que quiere beber. Y si los animalitos están a cargo de nosotros, pues suplir las necesidades también de los animales que están a cargo de nosotros. Un paréntesis, cuiden a sus animales, por favor. Si tienen animales, cuídenlos, porque el Señor también les demandará eso. Bien, regresando al texto. Otra persona que hizo una buena obra, Rahab, es muy conocida, ¿no? La prostituta que estaba en Jericó. ¿Qué fue lo que hizo? Ayudó a los israelitas, aunque ella podía haber sido juzgada y muerta por haber ayudado a un pueblo enemigo, pero al pueblo de Dios. Yo lo leo, Josué 2, 15 a 16, dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos ahí 3 días hasta que los que sigan hayan vuelto, y después después os iréis por vuestro camino. Una vez más, ¿qué necesidad tenía esta mujer de poner su vida en riesgo por ayudar a 2 hombres de bien? Ninguna. ¿Pero qué hizo? Una buena obra, manifestando lo que Dios ya estaba haciendo en su corazón. Tanto así que de esta línea sale el Mesías. Ruth. Con lo mucho que ustedes, mujeres, aman a sus suegras, y con lo mucho que las suegras las aman a ustedes, sin duda. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Amó tanto a su suegra que ya no tenía nadie en la vida, que en aquel momento cultural era una mujer anciana, desprotegida por todas las leyes del mundo. Y Ruth dijo, yo te sigo, mami, yo te sigo, ¿no? Vean lo que dice Ruth, capítulo 1, verso 16 al 18. Ruth 1, 16 al 18 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre vosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. De hecho, Noemí le estaba diciendo aquí a Ruth, le dijo bien, tú todavía eres joven, no sabemos exactamente la edad de Ruth, pero joven. O sea, una mujer joven se considera antes de los 40 años, por lo menos bíblicamente. Entonces, Ruth por lo menos tenía menos de 40 años. Y Noemí le dijo, bien, ve y cásate. Y Ruth amó tanto a esta mujer. ¿Y qué le dijo? Yo te sigo. Y de hecho, lee Ruth, ¿quién es la que trabajaba? Ruth. ¿Quién es la que estaba en la casa? ¿La suegra? O bueno, ya no suegra, la señora, la ex suegra, como quieran llamarle, ¿no? Noemí. Entonces Ruth se hizo cargo de todas las necesidades de esta anciana que ya no podía valerse por sí misma. Una buena acción, unas buenas obras. Bueno, sin duda Ruth seguía considerando su familiar a Noemí, sin duda, y la seguía viendo. Una buena obra. La última mujer.
Lidia. Lidia, y esta la encontramos ya en el Nuevo Testamento. Después de que Pablo le hablara del Evangelio, después de que el Señor rompiera su corazón, lo abriera su corazón para que Lidia estuviera atenta al Evangelio de Cristo y Lidia fuera convertida, ¿qué fue lo primero que hizo Lidia con Pablo? Escucha, compartió de lo que tenía. Buenas obras. Yo lo leo, Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Le dio a su hermano en Cristo de lo que ella tenía. Ahí está. Hermano, mi casa en tu casa, quédate. No, es que no puedo, que te quedes. Lo mío es tuyo. Una buena obra, compartir de lo que tienen. Entonces ya hablamos de obras de bien. Ya vimos 4 ejemplos de cómo Dios quiere que nosotros obremos, porque a lo mejor uno dice, obras, fruto del Espíritu. Bueno, ¿cómo tengo que obrar? Aquí encontramos 4 mujeres que obraron bien, ayudando a los que necesitaban en diferentes circunstancias, anteponiendo su vida de los otros antes que la suya, dando antes que recibir. También los hombres tenemos que aprender de estas mujeres, que hicieron buenas obras, pero yo les voy a decir otra obra, que es sobre toda obra, que tiene que brillar más que otras. Escuchen, ¿cuál tiene que ser esta obra, sobre toda obra que tiene que brillar más? La predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. Tan solo piensen en la parábola de la semana pasada, la parábola del sembrador, y noten cómo el sembrador es semejante a un predicador, cómo el sembrador se esmera en compartir la palabra de Dios en los corazones de cada persona. De hecho, la luz del Evangelio tiene que ser así predicada. Tiene que ser nuestra mayor obra en nuestra vida, esparciendo esta luz del Evangelio a toda persona del mundo que la necesite. ¿Y qué creen? Todos la necesitan. Esta tiene que ser nuestra obra sobre toda obra. Esta tiene que ser la luz que ilumine con más intensidad nuestras vidas. Predicar la palabra de Dios fielmente, sembrando la semilla de la palabra a toda persona que encontremos. Así es. Y les quiero dar pasajes donde se nos menciona que tenemos que predicar la palabra de Dios. Uno muy conocido, Mateo 28, 18 al 20, dice así, que es la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto que id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un mandato para salir a predicar. Ahora, este siguiente versículo también fue dicho a sus discípulos, pero también es aplicable a nosotros. Hechos 1:8. Hechos capítulo 1, verso 8. Vean lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Para qué van a recibir poder? Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta qué, lo último de la tierra. Ahí está. Bueno, Sergio, esos eran los apóstoles. Bueno, ¿quieren ver un ejemplo de un predicador que no era apóstol? Felipe, Hechos 8:12. Yo lo leo. Pero cuando creyeron a Felipe, que se dedicó a evangelizar, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Un hombre que no era apóstol, pero que fue llamado a evangelizar porque entendía la importancia, la obra del evangelismo, y simplemente iba y hablaba de su Señor. Y ahora, ¿por qué es importante? Romanos capítulo 10, verso 12 al 17. Nos dice este verso que la manera que Dios ha escogido para que la gente sea salva es por medio de la predicación del evangelio. Por eso, a pesar de que nosotros tengamos que hacer buenas obras de muchas maneras, como las mujeres que vimos en la palabra de Dios, tenemos también que esforzarnos
en predicar el evangelio y compartir esta luz a este mundo perdido. ¿Por qué? Porque vean, Romanos 10, 2 al 17, dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 2 al 17. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan. Para todos los que le invocan, perdón. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será que salvo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Todo aquel que invocar el nombre del Señor es salvo. Pero aquí empieza a hacerse Pablo unas preguntas y él cita un pasaje bíblico. Escuchen. Bueno, está bien, si ya entendemos que todo aquel que invoque el nombre del Señor es salvo, perfecto. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien, escuchen, de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a vuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a este pasaje, si hay enviados, verso 15, verso 14, hay predicadores, y si hay predicadores, hay quien predica en el mensaje, y si hay quien predica el mensaje, hay quienes escuchan, y si alguien escucha, Dios puede tener misericordia de ellos y llamarlos para salvación, ser creyentes. Pero vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo pueden creer si no hay quien les predique? Y esta es una obra muy olvidada actualmente por el cristiano contemporáneo. Es que yo soy buena madre, te aplaudo. Es que yo soy buen hijo, te aplaudo. Es que yo no robo en el trabajo y yo no robo en el trabajo y que mi testimonio testifique de Cristo. Mira, te aplaudo, te aplaudo, te aplaudo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero ¿cuándo compartes tu fe? Audiblemente, no con testimonio. No, pues es que Dios sabe que me falta. No, no es cierto. Dios sabe que no quieres. Punto. Dios sabe que estás desobedeciendo. Punto. ¿Por qué? No sé. Tú sabes. Pero tienes que compartir la fe. Esta es tu realidad. Está bien que hagas las otras buenas obras. Lo repito, todas las obras son buenas y necesitamos hacer buenas obras porque eso da evidencia de que somos luz en este mundo. Mientras que los otros roban, nosotros no robamos. Mientras que los otros odian a sus papás y no se hace cargo de ellos, nosotros nos hacemos cargo de nuestros padres y los honramos. Y así con cada obra, ¿no? Pero ¿dónde queda la luz del glorioso evangelio en nuestras vidas? Predicado, hablado, enseñado por ti a otra persona que no sea creyente. Porque qué bonito es hablar entre cristianos. No, sí, Dios obró grandes cosas. Claro que sí, la cruz de Cristo, sí, glorioso, glorioso. Alabamos al Señor entre cristianos. Bien, 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 bien. Para eso estamos aquí en la iglesia, para orar, alabar al Señor entre cristianos. Pero los de allá afuera, ¿qué? Y es tu responsabilidad. No solamente mía y de Alejandro como pastores, es tu responsabilidad, tuya. Bueno, ¿cómo tenemos que compartir el evangelio a las personas? Si ya vimos que es la luz de luces que tenemos que hacer brillar en nuestras vidas. Primero, intencionalmente. Tenemos que predicar el evangelio intencionalmente. ¿Cómo? Pues es necesario que el Hijo de Dios realmente se comprometa a predicar el evangelio, se comprometa con la gran comisión, diga intencionalmente, tengo que salir a predicar el evangelio de Cristo. Así nada más. Tienes que ser intencional. No es como que me hago amigo de esta persona y después de muchos años después le comparto el evangelio. No. Intencionalmente tienes que predicar el evangelio. Bueno, y si quieres ser amigo de las personas, tampoco Dios está peleado con eso. Pero principalmente es predicar el evangelio. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo a fuerza. Tanto así, Pablo quería predicar el evangelio intencionalmente que en una ocasión, miren, en Hechos capítulo 16, versos 6 al 10,
Pablo quería ir a un lado de Asia, pero el Espíritu Santo le fue impidiendo ir a Asia. Quiere ir a Asia Menor a predicar. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? No vas aquí, no vas allá, no vas allá. Pero, ¿qué hacía Pablo cuando el Señor le decía, no, no, no? ¿Se regresó a Macedonia? Perdón, ya se me olvidó dónde estaba Pablo. Bueno, ¿se regresó de la iglesia donde fue enviado? Bueno, como el Espíritu Santo no me permite ir, pues simplemente me voy a regresar a mi casa. No, él siguió buscando y el Espíritu Santo le decía, por aquí no, y siguió buscando aquí no, y siguió buscando aquí no, hasta que un día, porque así el Señor actuó en Pablo, en un sueño, un macedonio se le apareció y le dijo, venos a predicar, y se le abrieron las puertas de Europa a Pablo, en Macedonia. Pero él, ¿qué hizo? Fue intencional, buscando oportunidades para predicar el Evangelio de Cristo. Después vemos que también el Evangelio de Cristo se tiene que predicar con sabiduría. ¿Cómo es esto? Tenemos que ser sensibles, hermanos, en la manera como nosotros predicamos el Evangelio. No simplemente se trata de ir con las personas y decirles, te vas a ir al infierno, ja. No, tenemos que escucharlo, tenemos que ver de qué manera nosotros les podemos servir. Escuchar sus argumentos si es que tienen en contra del Evangelio y tratar de convencerlos conforme a la palabra del Señor. Pues ve el ejemplo que el Señor puso en Timoteo. Que Pablo puso en Timoteo. Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26. Donde Pablo, la iglesia de Pablo era la iglesia de Antioquía. Perdónenme, era la iglesia de Antioquía. Entonces vean, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24 a 26, dice así la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Aquí está hablando de un pastor. Pablo le está diciendo cómo se tiene que comportar Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Escucha, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí está. Hay que ser sabios para corregir. Sergio, es que este versículo es una carta pastoral y habla para un pastor. Sí, pero la aplicación también es para ti que compartes el Evangelio. ¿Cómo tienes que compartir el Evangelio? De una manera mansa, tranquila, para que puedas corregir a aquellos que entran en discusión. Porque si tú gritas y el otro grita, pues todos gritan y nadie se entiende. Pero si tú le hablas con amabilidad a aquella persona que es opositora a Cristo, muy probablemente te escuche con más atención que yendo de una manera brusca y simplemente señalándolo como hijo del diablo. También tenemos que predicar el Evangelio entendiendo la palabra de Dios. Sí, cierto, Sergio. Antes de salir a las calles tengo que entender la palabra de Dios y tengo que estudiar muchísimo. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo llevas en Cristo? Llevo más de 3 años, llevo más de 5 años, llevo más de 20 años. Ay, hermano, ¿y todavía no aprendes la palabra de Dios? ¿Todavía no estudias? Hermano, ¿cuántas veces has leído la Biblia entera? Es que tú sabes, Sergio, yo no la he leído entera. ¿Cuántos años llevas? Llevo 3 años en Cristo Jesús, pero nunca he leído la Biblia completa. ¿Por qué? Porque es difícil. No es difícil, eres perezoso, punto. Así de simple. No quieres. Pero es necesario entender la palabra de Dios para poder enseñar la palabra de Dios, el mensaje de Cristo. El ejemplo más palpable aquí lo tenemos con Esdras, que dice de Esdras que había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir, investigar la ley de Jehová y para cumplirla primero en su corazón y para después enseñarla a Israel. Así tiene que ser. También tienes que predicar el Evangelio prontamente. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuánto tiempo de vida le queda a la persona que le quieres compartir del Evangelio? ¿Tú sabes cuánto tiempo de vida le queda a tu hijo inconverso, a tu hija inconversa, a tu esposo inconverso, a tus familiares inconversos, a las personas que están en la calle inconversas? ¿Tú sabes cuánto tiempo le quedan de vida? Perdón, yo no, pero se puede morir ahorita mismo. No sé.
Entonces tienes que predicar el evangelio prontamente, entendiendo esta realidad. Ninguno de nosotros somos eternos. Y si quieres una oportunidad para predicar el evangelio, tiene que ser hoy mismo, porque tal vez mañana la persona que le querías predicar no esté. Y se va a ir sin que tú le puedas compartir de la bendita luz de la palabra de Cristo. Así es esto. También tienes que predicar con poder. Y aquí no me importa, me voy a escuchar carismático. Tienes que rogar al Señor para que te dé mayor poder su Santo Espíritu. Mayor poder, mayor poder. No estoy diciendo que hagas prodigios y milagros. Lo que estoy diciendo es de que cuando tú hables, las personas sean convencidas. Cuando tú hables, tú des testimonio de lo que estás hablando. Cuando tú hables, las personas te digan, ¿tú crees lo que dices? Y tú les digas, sí, sí, yo creo lo que digo. Y te quiero compartir de lo que creo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Se lo dijo a los apóstoles. Ahora, ¿ustedes no tienen el mismo espíritu que ellos? ¡Claro! Entonces ruega por poder. Y no me importa que me haya escuchado carismático. Y también predica con dignidad. ¿Cómo es esto? Perdóname, pero tú no tienes por qué predicar el evangelio agachando tu cabeza, ¿eh? Porque tú no le estás haciendo un favor a nadie. Tú estás hablando en nombre de Dios. Y tienes que predicar el evangelio como es. Tú eres un embajador, eres una embajadora de parte del Dios Todopoderoso. Tú no tienes por qué avergonzarse de lo que predicas. Tienes que predicar con dignidad. Te traigo el mensaje de mi rey. Ja, 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 ja. Aunque te cueste. Dame 5 minutos. Y predica. ¿Crees en eso? Sí. ¿Das tu vida por ello? Sí. ¿Crees en ese que fue crucificado en la cruz? Claro. Así tienes que predicar con dignidad, entendiendo que le sirves a un rey. Por último, ahora vean el verso 23 que dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Pues sí. Si alguno tiene oídos para oír que es necesario hacer buenas obras y predicar el evangelio de Cristo, claro, claro. Tiene que poner atención. Rápidamente vámonos a los últimos 2 versículos. Marcos capítulo 4, verso 24 y 25. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Les dijo también, ya cerrando la idea de Cristo, mirad lo que oís, o sea, pongan atención. Porque con la medida con que medís os serán medidos, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y uno puede decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estas palabras? ¿Cómo que con la medida que mediréis seremos medidos? Pues sí. Escúchame, esto quiere decir lo siguiente. Toda buena obra del cristiano trae recompensas eternas. Recuerden que estamos en la parábola del sembrador, ¿no? Que fue la parábola inmediata anterior. Si tú das frutos del 30, vas a recibir recompensas de un 30%. Si diste frutos del 60, vas a recibir una recompensa de 60. Si diste fruto de un 101%, vas a recibir recompensa de 101%. Esto es lo que quiere decir este versículo. Esta es la realidad. En la medida que tú midas, serás medido. En la medida que tú te esfuerces, Dios te sabrá recompensar a ti. Y esto es algo bueno para nosotros, que tú no vas a trabajar en vano en la obra de Cristo, ya sea en buenas obras, supliendo las necesidades de las personas que están alrededor tuya y predicando el evangelio. Dios te va a saber recompensar. Y eso tienes que creerlo con todo tu corazón. Entonces ahora ya entendemos el verso 25. Al que tiene, se le dará. Porque tú ya tienes a Cristo, pero aún no has recibido las recompensas eternas, pero se te va a dar en su momento. Y al que no tiene, o sea, al que no hace buenas obras, al que simplemente no quiere saber nada de Cristo, aún lo que tiene, se le quedará quitado. De hecho, hay un pasaje en la palabra de Dios donde dice que aún nuestras obras, siendo cristianos, serán juzgadas por fuego, ¿cierto? Si tenemos buenas obras resistentes como el metal, como el oro y la plata, pasarán. Pero si tenemos obras hechas en pecado,
se van a quemar como el heno y el hojarasca y la madera. Aún lo que tenemos se nos será quitado. Y aún todo lo que ellos no tienen, se les será quitado más. Porque el poco gozo que ellos tienen en esta vida temporal, en el infierno ya no lo van a tener. Y mucho menos en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Como buena tierra, predicar el evangelio de Cristo y vivir en buenas obras. Así, hermanos. Este es nuestro llamado. Esta es nuestra meta. Esto es para lo que nosotros tenemos que estar viviendo día con día. Y por supuesto, esperando la recompensa fiel de nuestro Dios, que llegará en su debido tiempo. Dios les bendiga, hermanos.